Buenas tardes a todos. Entonces vamos a darle unos minutos antes de nosotros empezar esta sección para darle tiempo para que las personas puedan unirse. Bienvenidos a todos. Según se están uniendo, por favor, pueden presentarse en el chat y vamos a empezar en unos segundos. Entonces, gracias a todos por estar aquí. La Fundación de Hepatitis B, estar informado esta conferencia y esto es dado por la Fundación y con apoyo de GFK. Mi nombre es Catherine Freeland y yo soy la directora de la Fundación y agradezco muchísimo a todos los que están aquí con nosotros y esperamos que hoy tengamos unas presentaciones que nos den información al tópico que tiene que ver con hepatitis B y este enfoque en entender la ciencia de la hepatitis B, ver lo que es la cura funcional y cómo llegamos ahí, las investigaciones actuales y también la línea y la vía de medicamentos, que son cosas que estamos muy emocionadas. Tenemos muchísimos panelistas estimados en esta área y estamos maravillados de tenerlos a ustedes aquí. Entonces quiero empezar simplemente para darle una información de inicial. Por favor, como dije, preséntese en el chat y también quiero que ustedes sepan que esto es un seminario de Zoom para que ustedes sepan cómo participar en el día a día. Todas nuestras audiencias van a estar en silencio, pero por favor utilicen el chat, dejándonos saber de dónde vienen y quiénes son. Si tienen dificultades técnicas, por favor, déjenos saber para nosotros poder dirigirlo lo más pronto posible. En cualquier momento en esta discusión en el día, ustedes pueden utilizar la función de preguntas y respuestas para hacer sus preguntas. Estas preguntas van a ser dirigidas por un panelista al final en cada una de las secciones. Cada una de estas secciones son grabadas y esta grabación va a ser compartida con cualquier persona que esté en asistencia o se inscribió en el seminario. Y simplemente para que ustedes sepan, va a ser traducido en tres idiomas: chino, francés y español, para utilizar la interpretación. Bajen a la parte de abajo y ustedes van a ver al globo o el icono del globo en interpretación y así ustedes pueden ver en el idioma que ustedes quieren escuchar. Esto va a ser grabado y es asequible para todas las personas que lo puedan necesitar. Y entonces queremos empezar realmente por poner una pequeña encuesta para aprender de dónde están o de dónde vienen en el día de hoy. Entonces, y hay otra pregunta, ¿cómo ustedes se identifican?
Y entonces veo personas de Ghana, Liberia, Pensilvania, Nueva York, Nueva Zelanda, Albania, South Dakota, Canadá, Uganda, y hay otro de Nigeria, California, mucha representación a nivel de todo el continente y en todo el mundo. Y tenemos participación, ¿verdad? Y quiero compartir los resultados para que ustedes vean cómo las personas han contestado. Y así, y y veo de Ucrania y Suráfrica y le agradecemos muchísimo. Y veo que las personas se identifican como las personas que viven con abogadores y proveedores médicos. Gracias a todos por participar. En este momento simplemente quiero compartir un poquito de la agenda y de qué es lo que nosotros vamos a hablar. Es la bienvenida del presidente de la Fundación Hepatitis B y después una revisión de la hepatitis B y él es el director de Cooper Barnabas Medical Center y después va a ser precedido, que es una cura funcional y como llegamos ahí, es una conversación que vamos a tener con el profesor John Davis y él es un profesor de virología molecular en St. Louis y después va a ser precedida por Tim Black que va a dar las actualizaciones de hepatitis B y tratamientos delta y realmente cuáles son las vías de tratamiento y después tenemos en una sección de historia que son las vivencias y las dificultades, ¿verdad?, de compartir y tener hepatitis B y después al final el cierre que va a ser por Cherry Cohen. Entonces vamos a la siguiente diapositiva para presentarle a ustedes Sherry Cohen, Dr. Cohen, y él es el presidente de la Fundación Hepatitis B y quiere eliminar lo que es hepatitis B en conjunto y creando capacidades para promover las vacunas de hepatitis B y también el mostreo. Gracias, Catherine, y muy agradecido. Y en parte de la Fundación de B, y es un placer para yo hablar con ustedes a la conferencia de información hepatitis. Es una organización sin fines de lucro global para mejorar la vida de todos aquellos que están viviendo o impactados con hepatitis B, hepatitis delta o cáncer y no lo hacemos a través de investigaciones, educación, pólizas y abogacías y leyes. Trabajamos local, nacional y global para nosotros ayudar a lo que es hepatitis B y delta y cáncer hepático, para encontrar una cura, dar cuidado, vacunas, ¿verdad? Y aprendizaje. Entonces, en el 2001 nosotros hicimos una conglomeración para que las personas se conocieran y compartieran sus experiencias y dificultades, aprendieran de ellos y también aprendieran de científicos y médicos. En la primera conferencia nosotros, y hay muchas personas ahí, fue la primera vez que hablaron con hepatitis B con otras personas aparte de su médico. Fue un fin de semana muy emocional y para nosotros fue un cambio de vida y queríamos traer esta oportunidad a otros. Nosotros hicimos conferencia de información de hepatitis B desde 2001 hasta el 2014 y después, 19, perdón, y después pasó el COVID. Y eso a través de Zoom. Y ahora eso lo que quiere decir, podemos hacer la conferencia y traérsela a todo el mundo a través del globo de una manera satisfactoria. Como ustedes van a ver, estas conferencias son únicas y traen expertos diversos de las diferentes comunidades y también el componente de investigación por igual. De esta manera, nosotros compartimos lo que son experiencia y conocimientos de todas las personas interesadas para que puedan colaborar mejor en el futuro y esperamos que todo el mundo en este cuarto virtual puedan compartir, hacer preguntas, compartir sus pensares y compartir sus pensamientos. Y esperamos ser inspiradores. Y si tienen eh, y muchísimas gracias por seguir esta conversación.
Entonces, el equipo de comunicación, gracias, ¿verdad? A JBK, ¿verdad? Por ser realmente uno de los que patrocinó ese evento. Acuérdense que voces fuertes promueven cambio y traten de unirse de cualquier manera, ya sea compartir su historia, eh, darnos el apoyo a nuestros esfuerzos y por favor traten de contactarse con nosotros si quieren compartir con nosotros o introducir. Y estoy me siento orgullosa de esta plataforma donde cualquier persona puede aprender de hepatitis B, delta o cáncer. Hay prevención, tratamientos y también al final de cada módulo hay preguntas, videos y para aquellos que completen ese módulo pueden tener un certificado que ustedes han completado este entrenamiento y así pueden educar a los demás. Y además estoy muy orgulloso de compartir diferentes recursos y los recursos que tenemos a través de la Fundación de Hepatitis B y de sus múltiples plataformas. Tenemos audiovisuales y tenemos información en más de 16 idiomas. Y por favor utilicen nuestros recursos si son fáciles de compartir y compartir con los demás. Ya yo hicimos que esta encuesta comunitaria, entonces creo que podemos seguir de aquí en adelante. Y entonces con esto se lo vamos a pasar eh, en este momento, lo que yo voy a hacer es que vamos a darle la bienvenida a Dr. Sue Wang, que es la directora médica para el programa médico chino en Barnabas Cooperman. eh, y realmente se especializa en cuidado de adulto y entender la ciencia de lo que es hepatitis B y D. Gracias, Catherine. Deme un segundo para compartir mi pantalla. Entonces, Entonces, es gracias a la Fundación de Hepatitis B por organizar lo que yo considero que es una reunión muy adecuada para aquellas personas que están afectadas con hepatitis B. Tenemos pacientes, investigadores y todos que estén aquí. Y quiero empezar por darle una vista generalizada de mi propia historia. Muchos me conocen a mí si ustedes han estado eh, en lo que es la vía hepatitis. Sí. Yo soy una ciudadana, ¿verdad? Pero soy una persona, ¿verdad? Que trabaja con hepatitis B, pero también vivo con hepatitis B. Mis padres inmigraron, ¿verdad? De Taiwán a los Estados Unidos. Entonces, mis abuelos, interesantemente, en Taiwán trabajaron en la salud. Uno era dentista y otra era una partera. Y después nos enteramos que ya que se habían retirado de sus trabajos, que los dos tenían hepatitis B y no sabemos cómo se infectaron y que fueron por vacuna y ha sido una endemia, ¿verdad? Y entonces yo lo contraje cuando doné sangre. Me dieron y me lo chequeaba esporádicamente. Así fue, en la universidad fue que me enteré que tenía hepatitis B. Pero cuando conocí a mi esposo y empezamos saliendo y nos casamos y tuvimos hijos, hepatitis B fue una preocupación para mí porque yo quería prevenir la transmisión. Él se había vacunado desde temprano, pero una vez que yo me embaracé, tenía mis pruebas más frecuentes y, cuando estaba embarazada mis conteos eran bajitos y los tres recibieron la inmunoglobulina y la vacuna y no tienen hepatitis B. Como mamá, yo creo que yo me siento tranquila de que ellos no se tienen que preocupar como yo he preocupado. Eh, y ahora combinando
mi experiencia, en mi abogacía, eso ha sido parte de mi trabajo. Y estos eventos realmente son una epitomía realmente de todo eso para estar libres de hepatitis B para el futuro. Entonces, aunque hepatitis B es una de las infecciones más comunes en el mundo y hay poca información globalmente, hay más de 300 millones de personas, que es 10 veces más que las personas que viven con HIV. Y en los Estados Unidos tenemos más de 20 millones, de 200 millones de personas que tienen. Y entonces este mapa, ¿verdad? De del WHO nos muestra globalmente y estas son las poblaciones que están afectadas en el mundo y estas comunidades inmigrantes de África, de Asia, realmente tienen prevalencias muy altas. Y entonces esto es una vista del virus de hepatitis B y es importante que nosotros empecemos con para que todo el mundo sepa más o menos, hepatitis B es un virus que infecta el hígado y se puede volver crónico si no lo cuidan, puede conllevar a cáncer de, de hígado y cirrosis. Y realmente y es la primera causa principal del cáncer de hígado a nivel mundial y todavía ese número sigue creciendo. Uno piensa que quizá uno lo ha mejorado, pero ¿qué va? Entonces, hepatitis B sigue creciendo. Pero la buena noticia, tenemos una vacuna que lo puede prevenir si no ha sido expuesto y tenemos tratamientos muy buenos y que suprimen el crecimiento de cáncer. Y las personas que tienen este virus pueden vivir una vida saludable. Si vamos a hablar de Delta, que es la hepatitis delta, ustedes han escuchado, pero algunos no. Y esto es simplemente cosas básicas. 5 de 10% con hepatitis B, también coinfección con lo que es hepatitis delta. Y eso le permite que solamente las personas con hepatitis B pueden replicar, la verdad. Y eso se vuelve la primera razón del daño de hepático y 70% de las personas van a tener cirrosis o cáncer en 10 años si no hay intervención. Las regiones de alta prevalencia, Mongolia, África oeste y central, Amazonia, Basín, Asia sur y este y el medio oeste. Y también la forma de nosotros probarlo, se hacen unas pruebas de antibiótico HDV, seguido por la HDV-RNA. Entonces, una de las personas que tiene Delta, y eso es algo que es realmente importante de escuchar de las personas que están viviendo con el virus Delta. La buena noticia es que tenemos todas las herramientas para eliminarla para el 2030 y esa es la meta del WHO o que es la Alianza de Hepatitis Mundial. Eh, lo que nosotros todavía estamos un poquito atrasados en el diagnóstico, realmente estamos bien en la aseguranza de sangre y hay muchísimas cosas, ¿verdad? Y si ustedes están al tanto, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, les recomienda que por lo menos se hagan una prueba de hepatitis B. Y es importante solo aunque sea una vez, y díganselo a su familia. Entonces vamos a hablar de la vida secreta de hepatitis B. ¿Y qué está ocurriendo que no se ve, verdad? ¿Y qué está ocurriendo en el hígado y en nuestro sistema inmune? Entonces, esta es una gráfica, ¿verdad?, de las diferentes etapas de la infección y es complejo. Y si tú le preguntas a un científico, le van a dar muchas líneas y muchas cosas y un poquito complicado cuando hablamos de la historia natural. Y es muy interesante para aquellos que están haciendo el trabajo porque es tan complejo y cambia y es dinámico. Pero para ser honesta, no tenemos que saber todo esto para nosotros cuidar a las personas con hepatitis B. Lo importante es el concepto. Entonces vamos a dar crédito a Thomas, ¿verdad? Que él es un científico y tiene un grupo científico. Si no han estado la comunidad hepatitis B.org y ustedes reciben mucha información de médicos. Entonces, si él ha desarrollado realmente un entendimiento
de lo que es un virus tan complicado de una manera simple para entender. ¿Qué es el virus? Que si es vivo o muerto. Es un poquito de los dos. Por ejemplo, y esto es una metáfora muy buena. Piensen en el hepatitis B como una pequeña semilla que puede crecer en un árbol. Al inicio, eh, y entonces cuando está viajando, y básicamente va creciendo. Y esto es lo que ocurre. Lo primero que ocurre es que se forma el cccDNA y pone sus raíces en el hígado, y se va. Y esas, por ejemplo, esas semillitas se van, ¿verdad? Y infectan una célula y otra célula y otra célula y así sucesivamente. Y entonces, y este le permite para que sigan produciendo proteínas del virus. Y esto incluye, por ejemplo, un antígeno que es una proteína que uno ve. Es lo que vemos en la sangre para que ustedes sepan. Y es una proteína que surge del virus. Y entonces, y en la primera fase, ¿verdad? Que se llama tolerancia inmunológica y y eso es lo que ocurre. Y esto es lo que ocurre cuando todo el hígado tiene hepatitis B. Está produciendo muchísimas semillas, muchos antígenos, pero si ustedes ven al ligue, realmente los árboles no están dañando el hígado. Entonces hay pocos síntomas de inflamación cuando estás en esta fase. Entonces, ¿qué ocurre en la segunda fase? Que la respuesta inmunológica, mira, algo no está bien y simplemente tengo que aclarar estas células infectadas. Y esto y el sistema inmunológico se muestra, ¿verdad? Como un bulldozer o un carro que se lo lleva, ¿verdad? Lo que está ocurriendo, el sistema inmunológico quiere aclarar, ¿verdad?, de estas células que están infectadas y lo que lo quiere hacer empieza a causar, eh, con los antígenos que empiezan a incrementar. Entonces, y algunos de los virus que son exitosos, ustedes van a ver que disminuyen la carga antigénica y también ven que hay un área, ¿verdad? Que no están quemándose y están disminuyendo el ALT. Y lo que ocurre, aunque el ALT baja o el conteo, el virus, él aprende a crear nuevas formas y, y ya que el antígeno lo crea y es un virus, y entonces la respuesta en esta lo que hace es que bloquea la vista de las áreas infectadas y para que no pueda aclarar todas las células infectadas. Y entonces esas cDNA tienen menos virus, tienes muchos antigénicos, pero las raíces siguen ahí. Y nuestro virólogo, él lo puede explicar mejor que yo, pero esto es una visión generalizada de lo que ocurre. Entonces, ahora vamos a la fase 4, que es el escape inmunológico. Entonces, han surgido nuevos árboles y producen y tienen una variedad de ellas y hay mutaciones que ocurren y el virus se aprende a salir, ¿verdad? Y estas que se producen pueden infectar más y así vuelve otra vez, el sistema inmunológico empieza a reconocerlo. Es posible que nosotros vemos personas que tienen una área calmada, pero después pueden volver a reactivarse. Aquí es donde nosotros le decimos, tu carga puede estar bajita, pero tienes que chequearte con tu médico, puede que surgir porque pueden crear lo que es ese escape inmunológico, pero no lo vamos a saber hasta que no se le haga la prueba de sangre. Y aquí ustedes ven inflamación, más virus en la sangre y simplemente con el tiempo esta inflamación incrementa el riesgo de cáncer o enfermedades hepáticas. Lo que nosotros
Voy brevemente en lo que son los tratamientos actuales. Dr. Tavis y Blackhole, él va a introducirse más a fondo de terapias para curar. Entonces, lo que es para aparear, lo que son los tratamientos, son muy interesantes. Lo que tenemos actualmente, que nosotros podemos cubrir el hígado para evitar que produzca más virus, más sin embargo, aunque nosotros la infección realmente hay menos y las raíces están ahí. Entonces, hemos aclarado el virus, pero tenemos parte de la infección en el hígado. Entonces, ¿cuáles son los abordajes para curarlo? ¿Cómo nosotros vamos a curar esta inflamación? Y hay tres maneras y la cura es la culminación. Y la primera es tratar de remover la infección de base para tener unas células no infectadas. Y esto es ahora mismo bastante difícil. Y ahí básicamente estamos buscando una manera de parar el virus, de producir la proteína, tanto las hojas como las semillas. Y secundariamente queremos encontrar una manera para suprimir la producción de la proteína. Eh, pero nosotros vamos, aunque esté ahí, nosotros podemos a crear una cura inconspicua. Pero no voy a entrarme muy de lleno porque esto se va a explicar más adelante. Y otra es cómo activar la respuesta inmunitaria. Y estos son inmunoglobulantes, ¿verdad? Que son más efectivos para aclarar la infección. Y entonces, y esta es la prueba que nosotros utilizamos y esta es la imagen de la cual estábamos hablando. Y entonces yo soy un médico primario, hago mucho trabajo en hepatitis y hablo en reuniones científicas, pero y una y otra vez pienso, ¿verdad? Para algunos de ustedes que lo sienten, que muchas veces las cosas son nuevas para ustedes, pero mientras más ustedes se exponen a estas presentaciones, ustedes pueden entender, necesitamos a las personas con hepatitis A que puedan entender más de esto y nosotros hacemos preguntas que los científicos no lo hacen y tenemos que estar al frente de esta discusión y hablar de terapia para que puedan seguir aprendiendo, porque eso es sumamente importante, ¿verdad? Para que ellos puedan eh, iniciar de una perspectiva de paciente, estamos como nosotros aprendemos, eh, y esto ocurre, ¿verdad? Con la infección, y esta es una de las razones por la cual, y esto es una manera de cómo entender. Las, las células T son parte de nuestro sistema inmunológico para pelear contra las enfermedades. Cuando tenemos una función de T, esto va a continuar, quizás se convierte en una que no responde o podría morir las células. Entonces, la próxima vez que vamos a encontrar un poquito interesante eso, ¿qué pasa con la infección? El virus se integra el mismo entre el huésped del DNA y esto pasa aleatoriamente para un parásito infectuoso. Esta integración también tiene mutaciones. Esas mutaciones también también lideran a una expansión, a un crecimiento. La forma de esa expansión de ese parásito también se eligen un crecimiento como cáncer. Eso es como el cáncer de hígado funciona o comienza. A la próxima vez encuentro esto es muy interesante. Esto es un estudio que se hizo en China que todas las personas estaban teniendo cáncer de hígado, que es una un número mayor del número de cáncer. Cuando tienen cáncer es más significante un linfoma, el pancreático o el colorectomía o el cáncer de estómago.
Para esto, por muchos de nosotros que estamos viviendo con hepatitis, es muy preocupante, no sobre el cáncer, sino sobre otros problemas que vienen con el cáncer. Esto es una de las cosas que nos puede llevar a tener el hepatitis B más adelante. También vamos a hablar cómo el tratamiento, si, aunque usted se sienta perfectamente bien, es muy importante tomar cuidado de su hepatitis. Lo mejor que ustedes pueden hacer es back communication, back connection with the interpreter. The interpreter can hear the speaker. Apologies, the interpreter can hear the speaker. Dimos gracias por su paciencia. La, la oradora se salió del sistema, pero volvió a introducir de nuevo. Solo un par de minutos diría. Quiero si puedes disminuir un poquito su velocidad para los intérpretes. Gracias por ese recordatorio. Dígame dónde estaba. Estaba aquí. Ok, muy bien. Esto básicamente es un resumen de cómo es la hepatitis B en el sistema de cuidado. Aunque usted esté bien, debiera tener sus exámenes de hepatitis B cada 6 a 12 meses y monitorarse frecuentemente. También hacerse los evaluaciones sobre cáncer, como el AFP y los ultrasonidos. Eso es un resumen de cómo se trata la hepatitis B. Entonces, esto es un importante recordatorio de cómo la hepatitis B se, se, se conecta, se contagia por el fluido sanguíneo, no por besarse, estornudarse y, y por los utensilios. Hay mucha discriminación y quería decirle que eso son mitos. Las personas con hepatitis C pueden participar en actividades diarias, incluyendo los deportes de contacto, pueden compartir comidas y utensilios, compartir personas, todas las oportunidades y oportunidades de carrera sin limitaciones, incluyendo el trabajo del cuidado profesional. La discriminación en la hepatitis B es ilegal en los Estados Unidos, pero a través del mundo queremos escuchar de todos los eventos de discriminación en ese sentido. La fundación ha creado una pantalla aquí para que puedan denunciar la discriminación. Pueden ir en línea y decir esto a la Fundación de la Hepatitis B sobre la discriminación. Vamos a no movernos al tratamiento de la hepatitis B. Estas son las aprobadas por la FDA para el tratamiento crónico del HIV. Estos son los que se están usando en estos días y en todo el mundo entero. Son los genéricos, nombres de marcas, las dosis. También tenemos lo que es el TDF. Tenemos su versión sobre las afenaminas. Eso también es en los Estados Unidos en el 2006. Ahí en la segunda y tercera línea son los tratamientos que no realmente usamos más. Ustedes tienen problemas sobre el medicamento, mucho ha cambiado globalmente, donde las genéricas son más disponibles mundialmente y son costos muy bajos mundialmente. Sabemos que los pacientes a veces que hay muchas barreras en el acceso de esta. Eso es que un paciente puede compartir recursos y maneras de acercarse. No siempre tienen que hacerlo a través de la aseguradora. A veces la aseguradora le va a dar mucho trabajo y son más difíciles. Se pueden obtener las genéricas de la farmacia directamente sin tener que usar su seguro. Puede ir en línea a cualquiera de estas categorías para ver las fuentes de ayuda y son bases de encontrar los precios. Por ejemplo, la TDF cuesta $35 el mes por 3 meses. Pueden
pueden encontrar la ETB por $76 al mes. Esto son los medicamentos, no sé por qué son tan caras y hay personas medianas, son los consumidores. Aquí lo que hacen los consumidores, el que la hace el farmacéutico, quien se beneficia de ellos, y ahí se estoy pasando esta información a los pacientes. ¿Cómo decidimos quién debería iniciar un tratamiento de HB? Para comenzar y tratar esto, tenemos esta batalla, esta imagen aquí, es la inmunidad en contra del virus, y vemos la que inflamación ha sido una marcadora para nosotras para comenzar a tratar. También este diagrama también está circulado en la comunidad científica también. Aquí ven que hay muchas diferentes sociedades del hígado. Aquí está la Asociación Americana, la Asiática, la Europea. Hay guías, hay maneras de cómo tratar diferentes. Si no tienes cirrosis, puedes ver que son un poquito diferentes cuando tienes el virus y cuando está bajito, está negativo, qué tan alto tiene que ser la HLT. Eso es como a través del tiempo. Es un poquito confuso para personas en la comunidad. Hay un número de guías que se llaman para DNA y para el tratamiento de HB. Este movimiento tiene unas guías simples. Aquí están las líneas que venimos a compartir en la sociedad. Eso se trata de estatuar a alguien, hacer el, el examen de ADN. Esas criterios vienen desde ahí. No tienes que hacer un ADN para ser elegible para el tratamiento. Esos son criterios que tenemos diferentes. Tenemos fibrosis. A veces tiene que tener eh, tienes que tener un KPA mayor de 7, el valor de 2,000 unidades. A veces podemos poner más de ese nivel. La cuarta dice que no importa cómo se vea el virus, si tienes una coinfección como el HIV, también una historia familiar de cáncer o de cirrosis, sería más probabilidades también cuando tienes diabetes o alguna enfermedad del hígado o cualquier otra infección, impedimento. En áreas cuando no hay virus happy, vamos a estar estamos a estar comenzando una medicamento realmente baja. A veces lo que pasa con la hepatitis B es que no puedes tener un nivel bajo de examinación. Aquí venimos con estos de China, a veces es muchos más, no veremos más que en el 2000, cualquier DNA deductivo, cualquiera de estos son de base de 30. Si tienen menos de esos factores, tienes que reunir estos requisitos. Esto es interesante. Podemos compartir eso que les muestra a ustedes que no hay una correcta respuesta para decidir cuándo se inicia un tratamiento. Ahora la Fundación de Hepatitis está efectuando cientos de comisiones y estamos ahí en la comunidad haciendo coacción para iniciar tratamientos de hepatitis B. No queremos reemplazar estas guías de la sociedad, pero queremos dar suplementos para no tener tantas personas cayendo en la enfermedad. Esas son guías de líneas. A veces este paciente quiere ser tratado, no debiera ser permitido que se trate. ¿Quién decide? ¿Quién se hace tratamiento, el paciente o el doctor? Debieran ser los dos. Tenemos que las decisiones se comparten en hacerla. También tenemos las recomendaciones con las evidencias basadas en la medicina, el paciente, los valores del paciente, las preferencias, la experiencia de la clínica y el proveedor. También quiero hablar sobre qué tan importante para nosotros es ver los reportes de los pacientes y lo que significa esa malformación, lo que significa el hepatitis B, no solo como un virus y una enzima. La fundación hizo una encuesta sobre los pacientes y los medicamentos. ¿Qué beneficios tuvieron recibiendo los medicamentos? En los Estados Unidos, los números tres,
mencionar los beneficios. Algunos estaban preocupados por transmitir el virus, no estaban preocupados por mantener el virus. En la respuesta internacional, las tres primeras, una no tiene que, dos se sintieron avergonzados y con menos ánimos. Es muy importante para pacientes que esto necesitamos hablar de nuestra decisión de salud. Creo que nosotros estamos esperando que podamos incorporar muchas medidas en el futuro, cómo hacemos investigaciones, pruebas y cómo practicamos la medicina. Eso es sobre todo lo que puedo cubrir el día de hoy, pero quiero que ustedes vean lo importante que es para nosotros continuar y aprender más y estar comprometidos en lo que dice nuestra oficina, tener una oportunidad real y para ayudar a las personas que están viviendo con la hepatitis B. Que, a veces queremos llegar a más personas, llegar que más personas se diagnostiquen y ayudar a personas que se activen, improvisar mejorar el cuidado y últimamente ser partes de salvar vidas. Espero que todos ustedes se unan con nosotros para amplificar la voz de los pacientes y de este movimiento. Gracias, Sue. Solo una pregunta que llegó un par de veces. Hay muchas preguntas sobre parar tratamiento. ¿Tienes algún pensamiento sobre eso? ¿Cómo está? Es interesante. Creo que en este punto de recomendaciones por el futuro no hay recomendaciones para parar el tratamiento. Están claros. Hay muchos estudios mostrando cuáles pacientes que pararon los tratamientos, cómo sostuvieron una respuesta y no se reactivaron. Algunos, dependiendo en los factores de riesgo, en las personas asiáticas se activó más, viendo a los niveles, esos niveles en los resultados de exámenes. Ah, También tienen la cotarina a menos de 100, no debieran pensionar en parar. Todavía los exámenes no están disponibles mundialmente y esa es una de las cosas de las que podemos usar para decidir quién serían mejores candidatos. Pero si usted paró el tratamiento por cualquier razón, es muy importante que se haga exámenes de sangre más frecuentemente. Queremos asegurarnos de que usted no está retrocediendo y que su hígado está bien, que no está activando el virus de nuevo. Y ver un doctor. Hay muchos casos que las personas han tenido reacciones y algunas le han fallado el hígado cuando ha parado el tratamiento. Hay otra pregunta sobre el alcohol, el consumo de alcohol. ¿Alguna recomendación en esa persona, con una persona que viva con hepatitis B? El mensaje general es una vez que ya tienes el B, decimos que usted quiere proteger su hígado y quiere eliminar cualquier fuente de peligro para su hígado. Lo que estamos haciendo, tengan cuidado con tomando suplementarios de dieta, que muchos de ellos inflaman el hígado. También le dan insultos al hígado. Le decimos a las personas que si se puede abstener, pero si no puedes, por lo menos que limite la cantidad de alcohol. Eso le decimos, beba muy poco o muy despacio. Tanto como pueda eliminar sería lo ideal. Muchas gracias. Hay comentarios también. También voy a tratar de responder algunos. ¿Alguna recomendación en suplementos dietéticos? Creo que va a ser caución. Hay algunos. Milsos es una de las que muestran estudios. No hay nada que va a ser curativo. Hay muchas personas en línea diciendo que eso tiene la cura del HIV, pero si fuera esto, no estuviéramos aquí, no estuviéramos hablando de eso. Sean cauciosos de cuando una persona le dice que se tiene la cura, todo tiene que ser probado y también pueden hacerse estudios o eh, inscribirse en investigaciones, pero hay algunos suplementos, lo que le digo es que no
no vayan a ninguna de esas opciones de esas. Le dimos que sea, que tenga caución, que tenga precaución, porque hasta que no haya una investigación y una clarificación de esos y sean inspeccionados. Hay una nota, quiero comentar por eso. También que tengan cuidado con las medicamentos que se compran fuera del mostrador porque pueden activar la hepatitis B. Algunos que causan la activación. Statin es una por el colesterol. La mayoría no tienen ningún problema con eso, se la receto mucho, pero ocasionalmente una va a tener la elevación de las enzimas del hígado. Para esas personas que se han tenido una modificación en así, entonces lo que hago es que cambio el medicamento, pero solo tenemos que tener precaución con eso. Pero la mayor parte de las personas tienen hepatitis B, toman muchos tipos de medicamentos, pero hay medicamentos de que no puedes tomar una dosis muy alta, pero hay otros que puedes eliminar. Hay algunos que necesitan estar alejados de ella completamente. Después de tener la activación de la hepatitis B, puedes tener una vida normal con tu pareja. Sí, la vacuna es un cambio de vida por cada una vez que estás inmunizado, no la puedes obtener. Mi esposo se vacunó y él así le dije, no que tiene que preocupar de enfermar a los que amas. Así lo mismo con nuestros niños. Necesitamos realmente hablar sobre la hepatitis B de la vacuna. Muchas personas creo que no se ofrece demasiado. Eh, Algunas personas que tienen más exposición, más alto riesgo, los que trabajan en la salud. Hay un problema que los que viven en una casa que tienen hepatitis B, que en una pareja de hepatitis B, pero solo para la transmisión. Gracias. Hay muchos comentarios en el chat, hay muchos, haremos lo mejor para revisarlos. Muchas gracias, doctor Juan, por su presentación excelente. Creo que fue un magnífico inicio. Creo que tenemos otra oportunidad en nuestra presentación. Ahora, con eso vamos a presentar al doctor John Davis, que es un profesor de neurología en las unidades de San Luis y en la San Luis, Missouri, en los Estados Unidos. Él estudia la replicación de la hepatitis B y el HPV en la química y cómo se retrieve el virus en la química y que puede eh, también hace las reuniones de las hepatitis B, trabaja con la Sociedad de América, el cáncer americano, también. Gracias, doctor Davis. Podemos ver su vista, se ve muy bien. Gracias por escuchar eso. Lo primero es que debo dar las gracias a la fundación para invitarme a hablar para aquí. Siempre es divertido hacer estas cosas, particularmente con buenos amigos que tengo en esa presentación. La otra cosa que quiero hacer es que solo enfatizar el comentario que esa vacuna es una de las cosas mejores que se ha producido por la ciencia. Si no han tenido la vacuna, les recomiendo que lo hagan, que se vacunen. Viendo a través del chat, he visto muchas preguntas sobre las relaciones interpersonales y cosas así. No estoy HB positivo, pero no le digo, no puedo comentar por eso, pero hubo un foro sobre la comunidad HBP. Hay una fuente de ayuda magnífica ahí por las personas que tienen HBV y sus amados pueden ver eso también. Los científicos y los cuidadores y los espectros médicos frecuentemente frecuentemente participo de eso, respondo preguntas y les digo a las personas que pueden hacer eso. Hoy es lo principal que voy a hablar es un poquito más sobre la función. Es un virus masivo, es fascinante e interesante. También a veces
me quedo en el laboratorio, observo los virus. Hoy vamos a hablar qué es la función aquí y cómo podremos llegar ahí. Y vamos a entrar en eso de una vez. Otra vez, muy rápido, una virología, una revisión virológica. Las porciones de esta habla es sobre la biología. Es muy importante hablar de ella. El HB es un virus de ANS parcialmente doble estandarizado. Las partículas las células en el hígado usa una transcripción de la RNA y el DNA. Está afectando crónicamente a 350 millones de personas a través del mundo. Causa una hepatitis crónica y aguda. La hepatitis puede proceder como fibrosis, cirrosis, falla del hígado o el hígado cáncer del hígado. Y causa 1.1 millones de muertes anualmente. La hepatitis delta de virus, de eso voy a hablar un poquito más de eso porque hay algo entremezclado en la biología, es que un, es un antídoto de la RNA, no es realmente un virus, es como un viroide que realmente es más conocido en las plantas. Se replica en el hígado y usa las enzimas humanas para hacer eso. El HB toma la ventaja de los componentes en sus células. También se ha encontrado en la asociación de la HB que necesita en la superficie del HBV para, para hacer los números de diferentes maneras. So, se replica entre células en sí misma. No puedes llegar a la próxima célula sin tener el HB alrededor. Más del 5%, más del 5% de las personas con HB crónica también su HBD son muy pobres. Esos números son asociados con la hepatitis. Ahora se ha hecho algunos exámenes que ha habido muchos problemas con esos números. Hay muchas incertidumbre en eso. Y nuestro más grande problema es teniendo el HB, teniendo el HDV, hace la hepatitis B más difícil. Quiero entrarme esto un poquito que vamos a hablar un poco sobre medicina y van a estar hablando de esos aspectos y del comportamiento del virus. Lo que ves aquí es cuando es una caja gris, ese es el parásito hepático. Adentro están los números, es un componente entre las células y esto va a través de este círculo, que es el núcleo, el centro de sus células, es el comando, el centro donde están compartiendo las células, este DNA y lo entra aquí y toma esa forma doble y la convierte en una DNA que se comporta apropiadamente, se circula aquí y eso se convierte en biológicamente activa y hace diferentes clases de RNA y eso va afuera del plasma y esos están todos los mensajes de nuestro RNA, le dejan saber a todas las células y eso es lo que hace. Muchas proteínas se crean, dos proteínas se envían en esa RNA y se encapsula aquí. Y después, entre un proceso de dos estados, ahí donde está la transcripción reversa, entonces ahí está el doble DNA ahí. Luego el virus puede ser secretado o expulsado hacia afuera. Y eso no daña la célula para nada. Eso es lo que es quiebra su membrana y se sale de la célula. En algunos casos va de nuevo otra vez en el núcleo y esa DNA regresa al núcleo, vuelve a CNA y se completa el círculo intercelular. Hay dos células completas en la HBD. Estos virus que se acaban de hacer ven alrededor y vuelven otra vez a comenzar el proceso. Eso es un círculo y ese es otro círculo adentro de su célula. E importantemente, esta replicación de virus, de lo que lleva al cCDNA, que es una copia de
de estrogene, que es esencial para hacer esas transcripciones virales. Esa es la clave para comenzar a hablar sobre otros medicamentos. Ok, aquí las terapias actualmente son estas. Vamos a hablar un poquito más sobre esto. Para la HBV, la DHB, cómo funciona, sé que le dice a tu tipo de sistema inmunológico qué respuesta o qué tipo de células blancas tienes y otras cosas. Te dice que va a atacar, le dice que vaya a atacar la HB. Desafortunadamente, los efectos secundarios pueden ser serios. Puede tener a largo plazo una mejora de ese tratamiento y menos de un 3% de los pacientes toman es muy rara la cura de la AHB. Podemos tener los núcleos para a- analizarlos, bloquean el proceso de transcripción, lo que mencioné la slide, en la vista anterior. Hay efectos secundarios para ellos. Hay muchos médicos que son muy buenos manejando eso con múltiples medicamentos, así que hay muchos buenos doctores ahí. Ahora, lo que realmente que no hay cura, hay un tratamiento de por vida, que hay salvaciones, reduce los riesgos de transmisión y los riesgos de transmisión es relacionado en qué cantidad de virus está usted produciendo. Se ha analizado que muy raramente este medicamento cura el HB. Lo que se hace es que son tratamientos de mantenimiento que la mantiene bajo control en vez de curarla. Y pudieran la hepatitis delta, que eso es tratado con dos diferentes, la una es peligate y la otra esa crea una respuesta al sistema inmunológico y muy raramente cura la HDV. Recientemente, Clearside ha sido una droga que se ha sido aprobada en Europa. Creo que se ha tratado en la fase 3 de estudios clínicos y su nombre genérico es Micludex B, es Epocludex y Vertisudi. Los bloques de HBD entran a las células, usualmente son muy toleradas y mejora la función del hígado en la mayoría de los pacientes. No puedes, re- realmente es muy raro que cure la infección. No, estos medicamentos no la curan la infección. Este es el problema para las personas viviendo con la HB. Hay mucho trabajo en el mundo tratando de curar esa terapia tratando de curar el, el HB, tratando de curar esa enfermedad es tremenda, todo el esfuerzo que se está haciendo. La meta de este esfuerzo que está ocurriendo ahora mismo y, y lo que está ocurriendo en las universidades y en investigación, la Fundación de Hepatitis B, la meta general es para curar la infección. Esa es la meta principal. Vamos a curar la información de la infección y sacar esos virus. Eso va a parar y va a revertir el seguimiento de la enfermedad y el hígado tiene una capacidad de sanarse. Entonces, si constantemente sacamos el HBV y el HDV, puede ser lento, pero puede revertir la enfermedad. Y entonces eso es muy optimista cuando pensamos en eso. Y además de eso, de todo esto que hemos hablado para la transmisión, realmente porque si tú no tienes el virus, no lo puede pasar a nadie. Y también elimina los efectos secundarios. Si los efectos secundarios no son tan grandes, pero tampoco son ceros. Y hay muchas metas generales. Entonces, en la comunidad científica y médica, ellos lo que encuentran es la cura funcional.
para lograr real, de una manera científica y médica para lograr, y esa es la cura funcional. Y quiero empezar, ¿verdad?, con la definición biológica antes de llegar a la médica. La biológica, la definición explica por qué lo queremos hacer mejor. Lo primero es, conlleva a no tener un HBP o HDB en activo en la sangre. Y eso después que separan las drogas o los medicamentos. Y el control inmunitario de el virus HBV en el cuerpo. Y uno nunca lo saca por completo. Y a veces siempre queda un poco en el cuerpo. Y por supuesto, no hay progresión de la enfermedad y así no hay riesgo de transmisión. Pero no puedes medir todas esas cosas y por supuesto no lo puedes hacer con el paciente. Entonces tiene una definición clínica y eso es el HBV que no se detecta en el DNA 6 meses después del tratamiento. Esa definición es muy clara, pero realmente determina si es real porque el aspecto diagnóstico para el HBS puede engañar esa área integral. Entonces, tenemos un problema de un biomarcador que nos hace a nosotros tener una dificultad cuando una persona ha realmente logrado esa función. Y eso es lo mejor que podemos hacer ahora, lo que tenemos. ¿Qué tenemos que hacer para curarlo? Eh, lo primero que tenemos que hacer es suprimir que se duplique el virus de hepatitis B. Y aunque el área nuclear lo suprime realmente, la replicación viral y muchas veces está por debajo de los números detectables y usualmente en cada una de las personas que son tratadas en su nivel sanguíneo, pero que no esté detectable no quiere decir que no esté ahí. En todas las pruebas, todas tienen una sensibilidad limitada y aun cuando las áreas más sensibles todavía pueden haber algunos virus en la sangre. Y entonces los estudios científicos nos dicen a nosotros que una persona que no tiene un HDP detectible, todavía eh, puede tener el virus replicable en el hígado. Entonces, lo que está ocurriendo, si ustedes se acuerdan de esos dos círculos que les mostré en la replicación celular, el CCC sigue constantemente, vuelve y se llena porque se restablece por ese nivel bajo de replicación. Tenemos que mejorar qué tan fuerte nosotros estamos llegando, ¿verdad? La replicación. Yo personalmente estoy apreciando más de lo que apreciaba antes. Esta proteína, esta acumulación de proteína en la sangre, en la sangre se llama antigenemia. Y la razón es porque las proteínas HB y HBE son inmunosuprimidas. Quiere decir, paran el sistema inmunológico de que funcione como tiene que funcionar. Entonces, se entra en el medio y por qué persiste y cómo afecta a los individuos. Entonces, reduciendo esos niveles o removiendo o quitando ese bloqueo, eso es sumamente importante. Y después tenemos que activar esos controles inmunológicos. Y la razón por la cual tenemos que hacer es por la eliminación, esa copia que puede llevar a esa replicación y no ocurre después de las infecciones agudas. No sabemos, y nosotros sabemos que en muchos pacientes, ¿verdad? Eh, es importante saber que el sistema inmunitario tiene que funcionar
¿verdad? Para controlar estos niveles. Y los estudios muestran que muchas veces reducir la antigenemia del virus es lo que ayuda a restaurarlo. Y no es suficiente y no es lo mismo para algunos casos. Ahora mismo en los estudios clínicos hay una interferencia y son muy comunes en ese papel. Y finalmente, es posible que necesitemos eh, inducir una muerte celular hepática. Entonces, o hepatocitos, cuando las células están muy grandes y se dividen en dos, eso se llama división celular. Cuando hace eso, entonces el CCC se pierde. Entonces, tanto de las células que vinieron de una célula eh, infectada, eh, se convierte en no infectada porque perdió eso durante la división. Entonces, de la manera que ocurre en los pacientes que son tratados, se llama, por ejemplo, flares, que surgen, ¿verdad? Surgen y después bajan. Y eso es como abrir la célula y partirla, ¿verdad? Si nosotros matamos una célula del virus, eh, y ambas de esas se curan. Y es posible que nosotros tengamos que promover alguna muerte celular, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando lo hacemos. Entonces, hay algunas cosas que tenemos que pensar. ¿Cuáles son las dificultades para nosotros tener una cura funcional? Se han gastado de 50 billones de dólares para curarlo y solamente tenemos una droga que es Mirclebex D. ¿Cuál es el problema que está ocurriendo? Entonces, básicamente, esto es algo muy difícil de hacer para la HB. La área biológica es que es muy estable. Si algo se está dañado y se está cambiando constantemente, es muy fácil de, de hacerlo interrumpiendo ese ciclo. Pero el CCC es una molécula muy estable y pueden tener altos niveles de replicación del virus en algunas personas. En algunos está muy alto y en otros está muy bajo. Y después tienen esta proteína de tolerancia y el sistema inmunitario, ¿verdad? Que es para disminuir el virus, no lo puede hacer también. Y esas son las razones biológicas y otras razones, eh, las investigaciones. El HPV por más de 50 años y todavía no sabemos cosas básicas. Si no sabemos las cosas básicas, ¿cómo nosotros podemos arreglar algo para hacerlo mejor? Eh, Saber el metabolismo de cómo es hecho, cómo se divide y también la falta de conocimiento básico y su fallo para que pueda trabajar adecuadamente. Entonces tenemos unas brechas ahí. Entonces, eh, y tiene un alto nivel de replicarse. Y, y es un virus tan simple, eh, y muchas veces el efecto inmunológico es muy bajo. Simplemente no sabemos lo suficiente para saber qué es lo que tenemos que hacer. El HPV, ¿cuáles son los medicamentos disponibles? Y va a haber más detalle, ¿verdad? Cuando Dr. Blacks entre en ello, pero el mensaje es lo que se tiene que llevar. Y este es la replicación celular, el ciclo de replicación celular. Simplemente le he agregado, eh, por ejemplo, unas flechas. Algo se quiere unir con algo. Y entonces, básicamente, aquí en esta diapositiva tiene una flecha que va. Tenemos muchos puntos, ¿verdad? Que podemos tratar de hacer daño para inhibir la replicación del virus. Y ha habido mucho trabajo tratando de inhibir algunos aspectos de esta replicación.
Y esto es parte de la razón por la cual la comunidad científica nosotros lo podemos curar, simplemente que puede tomar más tiempo. El virus de hepatitis delta y el virus es sumamente fácil, tiene una proteína, no tiene una actividad catalítica que pueda causar una reacción química y mucha de su función es hecha a nivel celular y de las enzimas celulares. Entonces ahí es donde tenemos el problema. Pero lo que yo creo que puede ayudar más que el HPV para que vaya de una célula a otra. Si nosotros curamos el HPV, si tú paras el virus, eventualmente todas las células que la tienen se van a morir y van a ser reemplazadas por las células que no tienen el HPV. Tú lo puedes curar, vamos a decir, parando que él se pueda diseminar. ¿Qué? Y ahora vamos a hablar cómo llegamos ahí, cómo resolvemos esto, cómo nosotros llegamos a una terapia de combinación médica, ¿verdad? Necesitamos más de una droga que se dé simultáneamente y que se vaya a necesitar para curar el HBV, eh, producir antigenemia, activar la respuesta inmune y bloquear la replicación. Algunos drogas pueden hacer una cosa y otra, pero ninguna puede hacer todas tres. Entonces vamos a necesitar varias drogas. Y la razón de esto es que se den simultáneamente es para reducir eh, la resistencia. Quiere decir que ese virus no le damos tiempo para que él pueda cambiar o reducirse para bloquearlo. Y, por ejemplo, hay diferentes drogas para disminuir las debilidades. Uno más uno es igual tres. Quiere decir que una droga ayuda a otra y estas drogas tienen que ser compatibles. Entonces, tenemos que desarrollar medicamentos que tienen un patrón de drogas y que sean idealmente, que sean fáciles. Porque es tan fácil si se te olvidó que te tomaste un medicamento todos los días. Yo tengo asma y presión y 5 minutos después se me olvida si yo lo hice. La simplicidad tiene que ser igual y no pueden causar toxicidad combinada, pero tienen que ser también que puedan ser asequibles para que las personas, si tú no puedes costearla, bueno, no importa que tú tengas la mejor droga en el mundo porque no te la vas a poder tomar. Y entonces, ¿cómo nosotros llegamos ahí? Podemos desarrollar una combinación. Entonces, cada combinación desarrollar y ver cuál funciona. ¿Y cómo nosotros desarrollamos esas drogas? Empezamos realmente en el punto de la izquierda, el perfil del producto ideal. Alguien está tratando de desarrollar una droga en la academia, en la industria, como quiera, y deciden cuál es la enfermedad que quieren tratar, cuál es la población que quieren tratar, que quieren que darle, qué tipo de medicamento, si es oral, inyectado, tópico. ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué es lo que tú quieres lograr para HPV, que es una cura funcional? Y una definición de tolerancia. ¿Cuántos riesgos, en qué riesgo tú quieres poner a los pacientes en el tratamiento? ¿Y qué tan horrible es la enfermedad? Si tú quieres, o sea, si tú no puedes, por ejemplo, no es igual al cáncer, por ejemplo, tú quieres disminuir. Los precios son sumamente importantes porque las compañías de las drogas tienen que hacer su dinero y si no lo hacen, no van a hacer medicamentos. Tú empiezas con millones de moléculas
y después, y después un proceso diseñado, ¿verdad? Que es un embudo de prueba. Hay averiguar cuáles son los que posiblemente pueden ser buenos y cuáles de esos son mejor buenos. Y de esos que eligen lo van con cuáles son los mejores. Y lo que tú haces de esta manera en este embudo es sacar aquellos que no son los mejores hasta llegar al mejor. Y esos pasan por diferentes fases y tienen un proceso regulatorio. Y entonces la Agencia Reguladora de Medicamentos y la Agencia Europea, el FDA, todas ellas, estos son unos ejemplos. Ellos observan y ven toda la data que se han generado en esa molécula y ellos deciden si le da beneficio o no a los pacientes, si pueden ser utilizarlos. Y después al final va al mercado y los pacientes lo pueden comprar. Y este es el proceso. En 2016, 2.6 billones de dólares, y eso es sumamente caro. Y nosotros estamos trabajando en inhibidores H y estamos en la fase preclínica y se ha gastado 10 millones. Y el costo de estas cosas son tan costosas. Y entonces es un proceso muy costoso. Tú te puedes enojar con la compañía, pero al mismo tiempo ellos están gastando muchísimo. Entonces, ¿qué ocurre en las pruebas? Y hay 4 fases, ¿verdad? Ustedes pueden tener una fase A o B o D. En la fase 1, y esta es la primera vez que va, y su meta es solamente para saber si es sano y salvo para las personas. Y usualmente, con frecuencia, los estudiantes realmente lo que quieren es verdad, el dinero. eh, Tú le das una pequeña dosis a un estudiante de verdad y tú lo observas. Y después al siguiente grupo un poquito más y lo sube a la dosis anticipada. Y simplemente tú observas. Y esa es fase 1. Y después va a la fase 2. Y entonces empiezas a jugar con una cantidad limitada y empiezas a llegar a la población que tú quieres realmente tratar. Que si es alguien que tiene HPV. Entonces, primariamente estás viendo la seguridad, pero también puedes eh, observar áreas que puede decir que sí está funcionando. Y este estudio puede tener hasta cientos personas, dependiendo de la complejidad. Y si todo va bien en fase 2 y está indicando, te dice, esta es la mejor dosis, está funcionando. Y entonces ya tú vas a fase 3, que es el periodo de registración, que hay eh, puede involucrar miles de personas y así, y ahí tú estás probando la dosis final en la población y busca seguridad y por supuesto la eficacia. Entonces aquí es donde tú dices, mira, esta droga funciona también en estos pacientes. Si todo va muy bien, entonces puedes aplicar para la licencia, para venderla y te dan la licencia y ahí empieza a dársela a las personas. Y a eso se llama a la dosificación del mundo real, cómo las personas toman la droga en la vida, muchas veces muy diferente a cómo se da en una área clínica, porque tú sabes, se puede olvidar cómo tú te la tomas y así, en fin. Y hay muchas personas que están, mucho más personas. Entonces, los efectos secundarios eh, para los efectos secundarios
y esto puede llegar a ciento y pico de personas. Entonces, ese es el proceso. Eh, entonces, ¿dónde estamos ahora mismo en las drogas del HPV? Entonces, hay muchos mecanismos de drogas. Eso quiere decir una droga a la vez. Y estas son las combinaciones. Y en muchos casos, la meta es para curar a las personas y tenemos, es una meta de información, todo lo que yo quiero lograr. Por ejemplo, cuando se hacen eh, las pruebas que van constantemente y para reiterar, y la parte emocionante para uno ver, dura más o menos el 40% que hay pruebas tempranas y se llega a una área más compleja. Tú nunca puedes saber, pero en este punto, eh, los diferentes tipos de terapia muestran cómo uno puede hacer una mejoría realmente con los diferentes tipos de terapia. Entonces, yo creo que esta es mi última diapositiva, de cuáles son las cosas que tenemos que sobrepasar para la indicación de tratamiento. O sea, cómo nosotros sobrepasar el FDA, eh, toma décadas para tomar puntos clínicos, ¿verdad? Para mejorar la cirrosis y cáncer. Y nadie quiere una prueba clínica de... Y entonces sumamente difícil de diseñar una muestra clínica, ¿verdad? Como un científico lo quiere ver. Entonces hay que hacer algunos compromisos. Y entonces tú tienes un grupo diferente, ¿verdad? Hay drogas, eh, no quiere decir que hay drogas inferiores, pero esperamos que sean mejores. Y ya tenemos unas drogas que son buenas de por sí, y la barrera para nosotros tener una droga nueva, ¿verdad? O sea, hay que crear seguridad, ¿verdad? En esas drogas. Y eso presenta realmente otra cosa que nosotros queremos hacer para combinaciones de terapias. Tú necesitas resultados positivos y esto viene de la filosofía de medicamentos modernos. Y una parte de el juramento que hacen los médicos es no hacer daño. Y eso tiene mucho sentido, pero también quiere decir que las ideas no se pueden, eh, no, lo que tú piensas no necesariamente lo puedes hacer, aunque la ciencia te diga que eso funciona, porque tú tienes que tener mucho cuidado cuando haces experimentos. Y, y lo último que pensar, HPV y HDV son diferentes, curar HP, la hepatitis B puede curar la hepatitis delta, las metas terapéuticas es la cura funcional y espero que haya mejorado el entendimiento a ustedes. Muchísimas gracias, Dr. Tavis. Entonces vamos a ir a Dr. Block para combinar las preguntas para ustedes dos. Entonces, después de la presentación de Dr. Block. Y entonces está ahí Dr. Block.
y Anusha va a compartir la pantalla. Y quiero que él va a poner sus propias diapositivas para que sea más fácil.